Gracias. Hoy los mexicanos van a tener un salario realmente digno. Por eso nosotros vamos a votar a favor de esta gran propuesta y por supuesto de esta reforma, sin regateos, siempre viendo por el bien precisamente de ustedes, de todos los mexicanos. Que su salario mínimo siempre esté por encima de lo que es la inflación y por supuesto recuperar el poder adquisitivo que sabemos que en los últimos años se ha perdido. Por lo tanto, también esta reforma tiene aspectos muy importantes. Uno de ellos es el aumento en el salario a maestros, policías, integrantes de la Guardia Nacional, médicos y enfermeras. Otro aspecto importante a destacar es que con esta reforma, se va a terminar lo que es la pobreza laboral. La reforma propuesta al artículo 123 constitucional representa un avance relevante en la producción, protección y la adquisición de lo que son los trabajadores mexicanos, especialmente al asegurar que la revisión y fijación de los salarios mínimos no está por debajo de la inflación. Esto es esencial para evitar la erosión salarial que históricamente ha afectado a millones de familias. Desde su perspectiva social, valoramos las siguientes atribuciones. 1. El preservar el poder adquisitivo. La reforma garantiza que los trabajadores no perderán el poder adquisitivo frente a la inflación, una medida clave para mejorar el bienestar de las familias mexicanas y enfrentar la creciente desigualdad. Históricamente, los salarios mínimos en México han perdido su capacidad de compra debido a incrementos insuficientes frente a los aumentos de los precios. Esta reforma aborda precisamente esta situación. Por supuesto, otro aspecto importante es el incremento en los salarios en los servidores públicos esenciales. Es destacable el reconocimiento de los maestros, policías, integrantes de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras, al incluir un salario mínimo que no debe de ser mayor al promedio registrado en lo que es el IMSS. Estos servidores públicos desempeñan funciones críticas para el desarrollo y seguridad del país y sus salarios deben de ser reflejados precisamente en un mejor bienestar. Por el otro lado, lo que es la reducción de la pobreza laboral, los aumentos al salario mínimo en los últimos años que forma parte de esta política han logrado socavar a millones de personas en la pobreza por sus ingresos. Esta política ha sido una de las más efectivas del actual gobierno en términos de mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, al reducir la pobreza laboral y mejorar el bienestar de la población. Por supuesto que es estabilidad y crecimiento de los salarios. Y en este rubro es importante subrayar que esta reforma constitucional contribuye a la estabilidad salarial en un contexto de estabilidad económica. Por eso el PAN ha apoyado las reformas previstas, por ejemplo, en la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el año 2021, que ya apuntaba precisamente a lo que eran los salarios mínimos que nunca deberían de estar por debajo de lo que es la inflación y lo que ahora se refuerza precisamente con esta iniciativa. No obstante, a pesar de los avances propuestos, existen áreas de oportunidades que necesitan ser revisadas para asegurar los beneficios de esta reforma y que llegue realmente a todos los trabajadores y que la política salarial sea más equitativa y suficiente para las necesidades reales de la población. Por supuesto que proponemos que la revisión de los salarios no se limite solo al índice inflacionario, sino que también vaya más allá, en base a lo que nos marca el Coneval. El salario mínimo debe de ser suficiente para cubrir las necesidades de al menos 2 personas por hogar, contribuyendo a una mejor calidad de vida. Si bien los incrementos salariales son una herramienta poderosa para mejorar el bienestar, debe de ser sostenible a largo plazo.
Se debe tener cuidado en los aumentos salariales que no genere efectos adversos, como es el desempleo en sectores más vulnerables o en la reducción de empleos formales. Para ello, es esencial que se diseñen políticas integrales que acompañen los aumentos salariales con incentivos para la creación de empleos formales y el fortalecimiento de las economías. Concluyo. Reconocemos los avances importantes de esta reforma constitucional, especialmente en la preservación del poder adquisitivo y del reconocimiento de los servidores públicos esenciales. No obstante, proponemos que la política salarial avance hacia una vinculación con el bienestar social, que considere la línea de pobreza como base, que se amplíe su cobertura para incluir a ese sector informal. Asimismo, se requiere un enfoque de largo plazo para evitar efectos de desempleo. Por eso nosotros vamos a votar a favor. Siempre lo que sea a favor de lo que es nuestro país, de lo que sea a favor de los mexicanos, vamos a votar a favor de ustedes. Es cuanto.